Ok, ¿me escuchan? Ok. Bueno, no tengo WhatsApp abierto ni en la computadora para que no nos vaya a jorobar el bando de ancha ni el celular que lo tengo apagado. Así que cualquier persona que tenga algún problema, indíquenle que, bueno, ahí tienen el link en la conexión y también háganle saber que estamos por acá si preguntan por si acaso, ¿no? Hacia abuelo pájaro me falta, a ver, está Vanessa, está Gabriela, está Alberto, veo a Angerly, está Marcelo, está Gabriela Rivero, Marieli, Verónica, Solani, Josefa, o sea que sí faltan unos cuantos, pues. Pero bueno, también estoy tratando de grabar las clases y por otro lado, hoy ha estado lloviendo, bueno, desde ayer ha estado lloviendo muchísimo, el mismo Alberto nos comentó que estaba lloviendo por su casa, de que se le fue la luz, creo que eso se está repitiendo en buena parte del país, o por lo menos de la parte central del país. Entonces, yo estoy grabando la clase, aquí estoy revisando. El rollo va a ser después subirla. Ahí vemos cómo la subimos. Pero bueno, la clase se está haciendo grabada. Entonces, voy a presentar, como siempre, nuestro Word. Eh, ven el Word. Ok. Entonces, nada, vamos hoy a empezar con el lenguaje de la lógica de predicados poliádicos. Para que ya la semana que viene podamos arrancar también con las leyes de distribución, que son las leyes que realmente nos interesan evaluar en esta primera parte, porque todo lo demás es un repaso. Recuerden que de los ejercicios enviados hubo un ejercicio que fue el de los grandes compositores, que no lo hicimos en clase. Entonces sería bueno, si ustedes lo pueden intentar hacer, que lo hagan y después me lo manden para que yo lo revise y lo evalúe. Ahí también hay un uso interesante de doble variable, ¿sí? Porque no es lo mismo hablar de compositores que de grandes, sí, de genios que de grandes compositores. Tengo que usar dos variables distintas para no ligar al mismo individuo. Entonces hay que tener pilas con eso. Entonces fíjense, vamos a hacer un repaso de la lógica de predicados poliádicos. Esa lógica la vamos a llamar de ahora en adelante así, sobre todo para eh, no es lo usual llamarla así, pero nosotros la vamos a llamar así. Eso es un convenio al que estamos llegando ustedes y yo. Entonces, vamos a hacer ejercicios de simbolización de proposiciones usando el lenguaje de LPP. Hay una lista significativa de ejercicios que aparecen en Carmen García Trevijano que ustedes deberían haber hecho ya en Lógica 2 y que para fines de estar al tono del curso les recomiendo repasar. Esa lista está, ya les digo, en qué página aparece. Esa lista está en... Esa lista está de la página 24 a la página 25. En resumidas cuentas, ustedes deberían hacer para simbolizar la lista que va de ejercicio de la 22 a la 23 y de la 24 a la 25. De la 24 a la 25 hemos seleccionado algunos ejemplos, algunos ejercicios, y esos son los que vamos a tratar de simbolizar el día de hoy. Entonces, bienvenido, Sebastián. Entonces, fíjense, todo el mundo conoce a alguien. Sería imposible simbolizar
esta proposición con el lenguaje de la lógica de predicados monádicos, dado que lo principal que está describiendo esta proposición es una relación. Y las relaciones se ven truncadas si usamos el lenguaje de la lógica de predicados monádicos. Por eso era el famoso ejemplo que usábamos de Morgan, de que no se puede probar la validez de un argumento como un caballo es un animal, por lo tanto la cabeza de un caballo es la cabeza de un animal, sin expandir, ¿sí?, la fuerza de nuestro lenguaje simbólico a el nivel de introducir símbolos para predicados. Entonces, si hacemos la leyenda aquí, tenemos la letra predicativa de dos lugares, o el relator C de X, Y, X conoce a Y, y la simbolización pasaría por decir, bueno, todo el mundo conoce a alguien, entonces todo el mundo sería para todo X. Este es todo el mundo, todo ese mundo conoce a quién. Bueno, conoce a alguien, pero ese alguien no lo podemos simbolizar con la misma X. Entonces usamos existe un Y. Quedaría, para hacerlo más bonito, entre paréntesis, quedaría para todo X existe un Y tal que X conoce a Y. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Se entiende hasta acá? Déjenme ver un momentico la conexión. Bueno, está estable hasta ahorita. Entonces, si vamos con otra simbolización, como hay quien quiere a todo el mundo. Fíjense, aquí también hay una relación. ¿Alguien me pudiese decir cuál es la relación en la proposición 2? Ajá, X quiere a Y. Esa es la relación. Entonces la podemos denotar por Q de X, Y. X quiere a Y. ¿Sí? Y ¿qué nos dicen en la segunda proposición? Nos están diciendo que hay quien quiere a todo el mundo. Es decir, que existe un X tal que para todo Y, X quiere a Y. Fíjense que es muy importante el orden en el que yo coloco los cuantificadores y sobre todo la variable que estoy enlazando con los cuantificadores. Porque si yo hubiese cambiado la variable, entonces diría que, y dejase aquí el mismo orden, estaría diciendo que todos quieren a alguien. Pero yo no estoy diciendo que todos quieren a alguien, estoy diciendo que alguien quiere a todo el mundo. Por cierto, estos ejemplos son ejemplos usados por los medievales. Los medievales tenían un gran conocimiento de la cuantificación y de las relaciones. Se cree que, bueno, fue de Morgan el primero en introducir un cálculo y una extensión del lenguaje para las relaciones, pero ya los medievales tenían una importante teoría lógica sobre las relaciones y solían expresarlo con expresiones de este tipo, valga la redundancia, que se referían obviamente a Dios, ¿no? Dios es ese alguien que quiere a todo el mundo y Dios es ese alguien a quien todo el mundo quiere. Entonces aquí vamos con un tercer ejemplo. Este ejemplo es sobre todo para resaltar el uso de las constantes en la lógica de predicados y en su relación, digamos, y en su lugar dentro de las relaciones. Adán es el padre de Caín. A ver, si hago la leyenda aquí, ¿cuántos nombres propios tengo? Tengo dos. Adán, que lo podemos simbolizar con la letra A, y Caín, que lo podemos simbolizar con la letra C.
Nosotros hasta el momento hemos utilizado nombres propios para referirnos a objetos. Sí, sí, claro, el archivo va a quedar en PDF, como se los voy a mandar en Word y en PDF. Nosotros hemos usado hasta el momento nombres propios para referirnos a objetos. Una de las cosas que aprenderemos en el curso de Lógica 3 es que hay otras formas de referirse a objetos singulares, es decir, individualizados, y son las descripciones definidas. Ya veremos cómo el uso de las descripciones definidas nos permitirá referirnos a objetos singulares e individualizados. En este caso, los objetos individuales, individuales y singulares e individualizados se nombran mediante nombres propios, Adán y Caín, y tenemos un predicado relativo, P de XY, X es padre de Y. Este tipo de proposiciones no es cuantificada, es decir, no es una proposición general, ni particular, ni universal, sino es una proposición singular. Comentario al margen. Este tipo de proposiciones no era aceptada como objeto de estudio en la lógica aristotélica. En la lógica aristotélica solo eran aceptadas proposiciones cuantificadas universalmente o existencialmente, que además tenían una forma canónica, que es la llamada proposición categórica. No vamos a seguir porque nuestro curso no es sobre eso, pero es importante saberlo. Entonces la simbolización queda como B de A, C. Y es importante aquí el orden en el que coloquemos cada uno de los nombres propios, porque si no estaríamos diciendo una falsedad. Si colocásemos primero C y después A, estaríamos diciendo que Caín es padre de Adán, y eso es completamente falso. Entonces fíjense, vamos complicando un poco las cosas. Los hombres buenos cuentan con amigos. Entonces aquí vamos a hacer la leyenda. Lo primero es que tenemos dos predicados monádicos. ¿Cuáles son esos dos predicados monádicos? Fíjense, aquí hay dos predicados monádicos. Hombres y amigos, correcto. No, hombres y buenos. Contar con amigos es un predicado poliádico. Contar con. Incluso aquí no necesariamente tendré. La simbolización que yo hice no recurrió al predicado amigos. Ya van a ver por qué. Pero pudiésemos hacerla también. Fíjense en esta simbolización. H de X, como X es hombre. B de X, como X es bueno. Y C de X, Y, como un relator de la relación X cuenta con Y. Incluso, yo no lo hice así, no agregué el predicado, la relación de amistad, pero vamos a agregarlo. Sí, contar con, cuenta con es una relación. Miren lo que yo hice. Vamos a verlo hasta acá y luego le agregamos amigos a ver si nos funciona como un predicado. Lo otro que tenemos que ver aquí es dónde está el universal y dónde está el particular, si es que lo hay. Ajá. Aquí fíjense, los hombres buenos, los obviamente refiere a un universal. Entonces tendríamos para todo X, y como es un universal, en algún momento tiene que haber un condicional, ¿cierto? Entonces, veamos qué hay del lado del antecedente y qué hay del lado del consecuente. Dice, los hombres buenos cuentan con amigos. Entonces, si dice que cuentan con amigos, entonces pudiésemos establecer que todos los X que son hombres y son buenos, para todos ellos va a pasar algo.
¿qué es lo que va a pasar? Bueno, no dicen que cuentan con todos los amigos, sino que este cuentan con amigos debemos asumirlo en términos existenciales, es decir, para todo X que sea hombre y bueno, existe un Y. Fíjense, y aquí es donde entra lo que yo obvié que para nosotros ahora. Existe un Y que es hombre y Y es amigo de X. Entonces aquí sí lo podemos meter a XY. X es amigo de Y. Y ¿qué más le faltaría a esto? Existe un Y que es hombre y Y es amigo de X. ¿Y qué más le faltaría a esto? Fíjense, cuentan con amigos. Exacto, cuenta con. ¿Quién cuenta con quién? X cuenta con Y. Entonces aquí, incluso aquí pudiésemos quitarle el hombre, porque no necesariamente dice que sean amigos hombres. Pudiesen ser animales, ¿no? O sea, un perro, por ejemplo. Pero bueno, no queda mal dejándolo así. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Ok. Entonces fíjense, vamos ahora con esta. Dios solo ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Estoy incrementando el nivel de dificultad porque esto es un repaso. Estos ejercicios están resueltos en Carmen García Trevijano y porque tampoco podemos detenernos ahorita en la simbolización de lógica de predicados poliádicos porque esa fue la lógica trabajada en lógica 2. Pero me parece interesante revisar los casos más complejos, tanto que nos van a echar un cable a tierra con las cosas que vamos a ver en lógica 3. Entonces, Dios solo ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Entonces, vamos con la leyenda. Lo primero es que tenemos un nombre propio, que es Dios. Lo otro es que tenemos un predicado relativo, una relación, ayudarse a sí mismos. Disculpen, ayudar a X. O sea, la relación ayudar. Luego veremos que ayudarse a sí mismo es usar dos veces la misma variable. X ayuda a X, X se ayuda a sí misma, ¿no? Pero la relación no habla en principio de que sea reflexiva, sino de que en principio tenemos que considerar que X y Y son distintos. Entonces X ayuda a Y. Y para ayudarnos un poco con la simbolización vamos a usar un predicado que no aparece, pero podemos suponer que es persona. X es persona. Entonces con ayuda de eso vamos a simbolizar. Ya que se quedó horrible. Simbolización así. Entonces fíjense, este ejercicio pasa igual que con el ejercicio de los ejecutivos, solo los ejecutivos y los asistentes, ¿no? El que hicimos la clase pasada, que decía, solo los ejecutivos tienen asistentes. Entonces aquí dice, Dios solo ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Entonces, ¿cómo simbolizamos este argumento? Bueno,
Si una persona se ayuda a sí misma, entonces Dios la ayuda. O sea, aquí no hay mucho que cuantificar. Solo el hecho de que aquellos nos indica que se está refiriendo a un cuantificador universal. Entonces, para todo X, como es un universal, entonces tendremos que tener un condicional. El condicional nos indica que el consecuente de ello es que Dios ayuda a ese X. Pero para que Dios lo ayude a ese X tiene que ocurrir una condición. ¿Cuál es la condición? La condición es que X tiene que ayudarse, esa persona tiene que ayudarse a sí misma. Si esa persona se ayuda a sí misma, entonces Dios la ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Vanessa, Gabriela, Nicole, Verónica, Gabriela, Josefa, Marcelo, Marielis, Sebastián, Solani. ¿Estamos de acuerdo todos con Angelis? Ok. Entonces vamos ahora a complejizar un poquito el nivel con dos proposiciones más para luego hacer unos casos de cálculo y digamos exponer muy brevemente hoy no tocaríamos las reglas distributivas, pero sí las expondríamos muy brevemente y mandaríamos ya a leerlas para que el martes, disculpen, podamos salir de ellas, digamos, con bastantes ejercicios. Sobre todo en ejercicios de transformación de proposiciones, pedirles que transformen una proposición en otra distribuyendo sus cuantificadores. Entonces, fíjense esta que vamos a revisar. Dice, los barberos afeitan a todos aquellos que no se afeitan a sí mismos. Esta proposición es una proposición usada para parodiar la paradoja de Russell sobre todos los conjuntos que no pertenecen a sí mismos. O sea, la idea es, imagínense un pueblito en donde los barberos afeitan a todos aquellos que no se afeitan a sí mismos. Entonces, si los barberos afeitan a todos aquellos que no se afeitan a sí mismos, los barberos se afeitan a sí mismos. Entonces, la contradicción es que los barberos se afeitan a sí mismos si solo si no se afeitan a sí mismos. Más allá de la importancia de esa contradicción en el desarrollo de la lógica matemática y de la lógica formal, lo que nos interesa aquí es poder simbolizarla. Entonces, ¿se puede simbolizar? Sí, con la ayuda del lenguaje de la lógica de predicados poliádicos. Entonces, hagamos la leyenda. La leyenda es, bueno, X es barbero. Y X afeita a Y. Y la simbolización de ello pasa por revisar el hecho de que estamos hablando de una proposición de carácter cuantificacional, de carácter universal. Dice, los barberos, entonces aquí tenemos, vamos a ponerlo en amarillo, los barberos afeitan a todos aquellos. Y esta era una pregunta que me hacía Marcelo la clase pasada. Me parece que al final de la clase, me corriges Marcelo. Marcelo decía, profesor, ¿y cuándo yo reconozco que tengo que usar dos variables distintas? Bueno, fíjense aquí. Aquí están hablando de dos totalidades. Aquí están hablando por un lado de la totalidad de los barberos y por otro lado están hablando de la totalidad de aquellos que no se afeitan a sí mismos. Ya esto me indica el uso de dos variables distintas. Ya es la misma proposición, me está indicando que yo no puedo usar una misma variable para aquellos que son barberos y aquellos que y aquellos que no se afeitan a sí mismos. Porque ahí hay una diferencia entre estos dos sujetos. Entonces, como hay una diferencia entre estos dos sujetos, necesariamente yo me veo llevado a usar una variable distinta para este cuantificador universal. Entonces, el primer cuantificador universal responde a los barberos. Es para todo X
Claro, y aquí fíjate que es claro cuando ya el mismo ejercicio aunque es una proposición compleja en diferencia, por ejemplo, uno 2 3 ya el mismo ejercicio demuestra la necesidad, creo que me confundí más con el ejercicio que con el recurso, pero ¿con cuál? ¿Con este ejercicio o con el de la clase pasada, Marcelo? Ah, ok. Pero el de la clase pasada, porque ameritaba de variables distintas. Fíjense que aquí lo dice. Dice, todo miembro... Ah, no, este no es, ya. Si hay un tribunal federal que confiere en la sentencia, entonces están equivocados todos los miembros del jurado. Entonces, primero hay el uso de dos cuantificadores. Por un lado hay y por otro lado todos, es decir, particular y universal. Y por otro lado son entidades de tipo distinto, en el sentido de que una entidad es una institución, la tribunal, el tribunal, disculpen, y la otra son miembros de un jurado, que son personas. Aquí, si bien los dos grupos son personas, también hay una escisión entre ellos. Porque un grupo debo considerarlo como barberos y otro grupo debo considerarlo como personas que no se afeitan a sí mismos. Entonces aquí ya me está indicando que para este cuantificador he de usar una variable y para esto he de usar otra. Es decir, esto va así más o menos. Voy a poner la mera forma. Este cuantificador es el que va a enlazar a los barberos y cuando esto pasa, es decir, cuando tengo los barberos, ocurre que para todo X que sea barbero, entonces para todo Y que no se afeite a sí mismo, es decir, para todo Y que no se afeite a sí mismo, ¿qué pasa para todo Y que no se afeite a sí mismo? Entonces, X afeita Y. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Cuál? Y no debería estar en la leyenda. Bueno, en la leyenda tienen que estar, Adalberto, únicamente los nombres propios, y los predicados y las relaciones. En este caso, el predicado monádico único que hay es X es barbero. Y X, A de XY, X afeita Y. Y aquí, en este caso, las variables no tienen que aparecer en la leyenda, porque las variables no son parte de la leyenda, sino de nuestros recursos lógicos. Parte de nuestros recursos lógicos son las variables, las conectivas lógicas y los cuantificadores. Ah, y los paréntesis, corchetes y llaves que pudiésemos usar. Todo lo demás es parte del lenguaje extralógico, es decir, parte de la leyenda. Sí, por eso les digo, una buena pasada sobre la lista de ejercicios que aparece en Carmen García Trevijano nos pone ya al día con respecto al contenido. Y ahora, sobre la misma proposición, vamos a complicarlo un poquito más. Y con esto terminamos nuestra serie de simbolizaciones para pasar a hacer algunas deducciones. Fíjense, los barberos que no se afeitan a sí mismos son afeitados por alguien que es barbero. Entonces fíjense, vamos con la leyenda. La leyenda es igual a la anterior. B de X. X es barbero. Y A de XY. X afeita a Y. Y ahora vamos con la simbolización. Y aquí revisamos, fíjense. Aquí habla de los barberos. Aquí voy a poner esto en amarillo y esto en verde para que se entienda lo que dice aquí. Aquí habla de los barberos que no se afeitan a sí mismos, es decir, tienen que cumplir
una condición, una propiedad adicional a ser barberos, no afeitarse a sí mismos. Son afeitados por alguien, es decir, tiene que existir un Y que los pueda afeitar. Entonces la simbolización, y ese Y además tiene que ser barbero. Entonces la simbolización sería la siguiente. Para todo X, entonces, ¿cuál es la condición? La condición que debe cumplirse o el prerequisito es que sea barbero, es todo X que sea barbero y además que no se afeite a sí mismo, ¿no? Y sabemos que expresar que no se afeite a sí mismo es a través del el uso de la misma variable en el predicado relativo X afeita Y. Es decir, para todo X que sea barbero y X no se afeite a sí mismo, es decir, no es cierto que A de X es X, entonces, si eso pasa, entonces es necesario que exista un Y tal que sea barbero y Y afeite a X. Y así queda simbolizada nuestra proposición. ¿Estamos claros hasta acá? Ok, entonces la sugerencia otra vez, revisar las páginas 22, 23, 24 y 25 de Carmen García Trevijana, en donde hay una lista grande de, bueno, no una lista grande, una lista considerable, pero no hay por ello que decir que es grande, de ejercicios para simbolizar. Eh, por ejemplo, estos que acabamos de hacer son los dos últimos, el 99 y el 100. Hay algunos otros un poquito. El 98, los candidatos honestos siempre son derrotados por los deshonestos. O el 95, los que quieren a los que quieren a Eva no quieren a Eva. Eh, el 87, solo los malvados y los locos son capaces de torturar a un niño. El... Sí, esos son, digamos, los que más grave dificultad tienen. Entonces ahora hacemos ejercicios de simbolización de argumentos válidos, simbolización de argumentos válidos, la lógica con la lógica de predicados poliádicos. Ajá. Y prueba formal de su validez usando el cálculo por deducción natural. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Este ejercicio aparece en Trevijano también. Lo voy a escribir brevemente y lo hacemos. Todo, este es sencillo, este no es tan complicado. Todo griego que ofreciese regalos era temido por los troyanos. Aristóteles era griego y Héctor era troyano. Por lo tanto, si Aristóteles hubiese ofrecido regalos, Héctor habría temido a Aristóteles. Entonces vamos primero, como siempre, con la leyenda. Vamos a usar A para Aristóteles, B para Héctor
g de x para x es griego, t de x para x es troyano. Necesitamos un predicado relativo, una relación, un símbolo relacional para temer, x teme a y. Y aunque también ofrecer es una relación, por el momento la podemos asumir, y de eso le hablaba la otra vez en la clase, de que uno puede, digamos, artificializar los argumentos. Podemos asumir regalar, ofrecer regalos como un predicado monádico. X ofrece regalos. ¿Sí? O sea, X ofrece regalos. Entonces, con ayuda de esta leyenda, pasemos a hacer de una vez la simbolización y formalización y prueba formal del argumento. Entonces, fíjense, la primera premisa dice, todo griego que ofreciese regalos era temido por los troyanos. Entonces aquí necesitamos dos cuantificadores, en este caso los dos son universales, y obviamente dos variables distintas para no enlazar a los griegos con los troyanos. Entonces quedaría para todo x, si x es griego y ofrece regalos, entonces ¿qué va a pasar? Todo aquel que sea troyano le va a temer a x. Entonces, para todo y, si y es troyano, entonces x, no, y teme a x. Fíjense que aquí el orden en que colocamos las variables importa muchísimo. Porque no quiero decir que los griegos temen a los troyanos, sino que los troyanos temen a los griegos. La segunda premisa dice que Aristóteles era griego y Héctor era troyano. Y la conclusión de ello es que si Aristóteles ofrecía regalos, entonces Héctor temería a Aristóteles. ¿Estamos de acuerdo con la simbolización? Perfecto. Ok. Entonces ahora usamos todo nuestro arsenal para poder probar la validez de este argumento usando las reglas del cálculo por deducción natural tipo Gensen presentado en el texto de Manuel Garrido, que es con el que nosotros hemos estado trabajando. Como la conclusión tiene forma de un condicional, la mejor manera de proceder es a través de la introducción del condicional, que se conoce como teorema de la deducción. Y sabemos que el teorema de la deducción presupone una hipótesis del teorema de la deducción, es decir, el antecedente del condicional que queremos conseguir. Entonces colocamos acá hipótesis teorema de la deducción. Sabemos que esta regla necesariamente abre con una escuadra. Nosotros no la vamos a escribir sino hasta el final, pero sabemos que ella abre con una escuadra. Ahora, como Aristóteles es quien entrega los regalos y queremos llegar a la conclusión de que Héctor teme a Aristóteles, tenemos que ver con qué trabajar. Y fíjense que podemos trabajar con la primera premisa. Podemos eliminar X por A, por el sujeto de la hipótesis de la teorema de la deducción. Entonces eliminamos a X por A. Aunque yo dije que no lo iba a hacer, lo voy a hacer acá porque visualmente sabemos que aquí abre la escuadra. Entonces eliminamos X en 1 por A. Nos quedaría, si Aristóteles es griego y ofrece regalos, entonces esto de acá. Esto vamos a ponerlo un poquito más para acá.
Entonces aquí tenemos una eliminación del generalizador en la línea 1, eliminando a X por A. Ah, ya va. Pero yo tengo forma de construir el antecedente de 4 a través de 3 y de una simplificación que se puede hacer sobre 2 obteniendo G de A. Entonces en 5 obtengo G de A por una simplificación, la número 1 que voy a resolver sobre 2. Y luego en 6 hago un producto entre G de A y R de A. Es decir, entre la línea 5 y la línea 3. Con ese producto puedo hacer, si se dan cuenta, vamos a bajar esto para acá, para que nos quede aquí chéverito. Con este producto puedo hacer ya el modus ponens con la línea 4. Entonces en 7 obtengo todo este pedazo de acá. Nos quedaría modus ponens. Aquí, es decir, obtuvimos 7 por un modus ponens entre 4 y 6. Y en 8 puedo eliminar el cuantificador universal de 7, porque esa regla no es restrictiva. ¿Sí? Correcto, Sebastián. Correcto. Exactamente. Y es así porque queremos que nos quede así en la conclusión. Tienes toda la razón. Y además es así porque esa X está ligada al cuantificador universal de 1 que ya habíamos eliminado en 4. Gracias, Sebastián. Entonces aquí eliminamos Y, el cuantificador, la variable que está enlazando el cuantificador universal, la Y la eliminamos por B. Nos quedaría T de B implica E de BA. Eliminación del generalizador en la línea 7, Y por B. Simplifico el T de B que está en la línea 2, eso lo hago en el paso 9. Esa es mi segunda simplificación sobre la línea 2. Y ahora entre 8 y 9 obtengo en el paso 10 E de BA por un modus ponens entre 8 y 9. Y como este es el consecuente al que quería llegar, es decir, es mi, como dirían los griegos, es mi tesis, esta es mi hipótesis y esta es mi tesis, cierro acá y en el paso 11 obtengo que si Aristóteles ofrece regalos, entonces Héctor temería a Aristóteles. Teorema de la deducción de 3 a 10. Evidentemente existen otras formas de resolver este ejercicio. Esta no es la única. Ustedes están invitados a resolverlo de otra forma. Esta no tiene que ser necesariamente la única. Entonces ahora vamos a resolver otro ejercicio que aparece también en Carmen García Trevijano. Que es el siguiente ejercicio. No se puede, Sebastián. O sea, aquí no se puede. Porque el cuantificador está en la línea 4. Ya, un momentico, ya explico por qué. Miguel Arturo, sal. Mira. Sí, pero tú lo dejaste entrar, sal. Además que todo esto está sucio, sal, sal. Y además se me cayó el tonto. ¿Y dónde está? Debajo de la cama. ¿Del lado del polvero? Sí. Ah, bueno, te tienes que esperar que yo termine de dar la clase. ¿Y para qué dejaste entrar a Broly? Quería decirte lo que te dijo ahorita. No, Broly, deja. Saca a Broly, papi, coño. Saca. Broly, vente. Vente. Broly, fuera, fuera, fuera. Ya, se iba. Fuera, fuera los dos, fuera los dos. Tú también, fuera.
Listo, disculpe. Ajá, la pregunta de Sebastián. Ay, ¿qué pasó aquí? Allá. La pregunta de Sebastián es muy importante. Dice, ¿podría eliminar el generalizador en 4 sustituyendo y por b? No se puede. ¿Por qué? Porque este cuantificador está dentro de un condicional. Para yo poder eliminarlo tendría que hacer una de dos cosas. O eliminar el antecedente para poder quedarme con todo esto, que fue lo que hicimos. O saber usar las reglas de distribución, que es el objetivo de este tema realmente. No el repaso, sino el objetivo de este tema que, como les dije, hoy vamos a ver un adelantico, pero nos vamos a centrar sobre ello los martes. Hay forma de sacar este condicional de acá para acá afuera, pero eso obedece a conocer las reglas de distribución. Sin las reglas de distribución, tal como está esta fórmula, esta es una fórmula cuantificada universalmente a través de una variable x. Pero yo no puedo tocar esto hasta que yo no elimine el condicional. Pero si yo lograse sacar esto, entonces los dos cuantificadores quedarían afuera de la fórmula y quedando afuera de la fórmula sí pudiese eliminarlos. Entonces la respuesta corta, Sebastián, es no, no lo puedo hacer. La respuesta larga es sí lo puedo hacer cuando sepamos cómo trabajar con las reglas de distribución de cuantificador. Sé que eso no dice mucho ahorita, Sebastián, porque hay que aprenderse las reglas, pero eso va a ser rápido, eso no va a ser tan complejo. ¿Alguna otra duda con este ejercicio? Y fíjate, Sebastián, que no lo puedes hacer también porque ese cuantificador universal está condicionado. Está condicionado por esto de acá. O sea, no es que está libre de... Está condicionado. Bueno, si no hay ninguna otra duda, vamos con el siguiente ejercicio. Este sí es un poco más largo. Vamos a ver si... Dice, cada año precede a algún otro año. Cualquier año que fuera final o fuese final no podría ser seguido por ningún otro año. Una cosa sigue a una segunda cosa si y solo si la segunda precede a la primera. En consecuencia, no hay un año que sea final. A ver, aquí. Entonces vamos primero a hacer la leyenda. Tenemos que reconocer varias letras predicativas monádicas y poliádicas. A de X, X es un año. Luego F de X, porque hablan de año final, X es final. Y luego empezamos con las relativas. P de XY, X precede a Y. S de XY, X sigue a Y. Y D de XY, que fíjense que no lo dice explícitamente, pero tenemos que poder afirmar que estamos hablando de años diferentes, distintos. Pudiésemos... Tú hablas entre preceder y seguir, Nicole. No lo he intentado, sería bueno hacerlo a ver. Sería bueno tratar de hacer el ejercicio, trata de hacerlo usando como negación. Aunque no, la negación de precede es sigue, no. ¿Por qué? Porque puede ser que sean dos eventos que ocurren en el mismo momento. ¿Sí?
O sea, X precede a Y, no necesariamente. Si X precede a Y, a ver, es buena tu pregunta, es muy buena tu pregunta, pero no necesariamente negar la precedencia afirma el seguimiento, ¿no? Porque puede ser que los eventos no sean relativos a, sino que sean que ocurran en el mismo momento, exactamente en el mismo momento. Pero trata de hacerlo a ver, nada quita, Nicole, trata de hacerlo a ver. Entonces X es distinto de Y. Entonces vamos con la simbolización. Formalización y prueba formal de validez del argumento. Entonces la primera premisa dice, cada año precede algún otro año. Obviamente no estaba hablando de todos los años, cuando dice cada año, eso es un cuantificador universal para todo X. Si X es un año, entonces, y fíjense que es explícito, dice cada año precede algún otro año. Es decir, para todo X existe un Y. ¿Y qué tiene que pasar con ese Y? Ese Y tiene que ser un año. Tiene que ser distinto de X. Y además, Y tiene que preceder a X. Disculpen, X tiene que preceder a Y. Entonces así queda simbolizada la primera premisa. Luego tenemos la segunda premisa que dice que si, a ver, cualquier año que fuese final no podría ser seguido por ningún otro año. Es decir, para todo X, si X es un año y además es un año final, entonces ningún, ¿cómo expreso ningún? Con la negación de la existencia. No existe un Y tal que Y sea un año y Y sea distinto de X y Y siga a X. La tercera premisa es la genérica, dice que si una cosa sigue a otra cosa, entonces la segunda precede a la primera. Es decir, para todo X y para todo Y, si Y sigue a X, sí, solo sí. Sí, solo sí, ¿dónde está? Aquí. Sí, solo sí. X precede a Y. Y la conclusión de eso es que no existe un año final, ¿verdad? No existe un X que sea año final. Entonces, bueno, vamos a tratar de simbolizar, disculpen, de hacer la prueba con esto. Incluso vamos a dejar esto aquí arriba y nos vamos solo con esto. Entonces, fíjense, vamos a tratar de hacerlo por absurdo. Es decir, vamos a tratar de hacer por absurdo. Y ni siquiera es que vamos a tratar de hacer por absurdo todo esto de acá, sino vamos a suponer por absurdo que existe un año que es final. Insisto, pueden existir otras maneras de resolver y la idea es que ustedes también traten de ejercitar
con otras formas de resolver. Esto es una hipótesis de absurdo. Vamos a abrir nuestra hipótesis de absurdo momentáneamente aquí. Entonces, si esto pasa, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer es eliminar a ver, en 6, disculpen, en 1 X por A. Aquí quedaría A, y aquí quedaría A, y aquí quedaría A. Entonces, eliminación del generalizador en 1 X por A. Y aquí, ¿qué podemos hacer después? Bueno, con la ayuda de esta A de acá, podemos simplificarla. Y hacer un modus ponens. Quedaría esto de acá. Modus ponens entre la línea 5 y la línea... Aquí hay un problemita ya va. 6. Entre la línea 5 y la 6. Y podemos tratar aquí, adentro de esta hipótesis, de hacer una hipótesis de eliminación del particularizador. Es decir, esto de acá lo podemos usar para hacer una eliminación del particularizador. Esta vez sustituiríamos Y por B. Nos quedaría A de B en conjunción con D de BA y P de AB. Y ustedes se preguntarán, ajá, pero ¿para qué nos sirve esto? Bueno, fíjense, aquí, esta regla que estoy usando acá, que es una hipótesis de eliminación del particularizador, ustedes bien saben que tiene y puede cerrar con otro particularizador. Bueno, la idea va a ser construir un particularizador a partir de 8 que sea la negación de este de acá. Y este lo puedo obtener fácilmente porque si yo agarro esto de acá, con esto de acá, construyo un modus ponens, si elimino este cuantificador y obtengo esto de acá. Entonces todos nuestros pasos tienen que ir guiados a obtener esto de acá. Fíjense que estamos bastante cerca. Simplemente necesitaríamos esto de acá para poder junto con esto afirmar que existe un X que es un año y que y que B es distinto de X y que además X precede a B. Cuando nosotros generalizamos esto de forma existencial, vamos a obtener la contradicción de esto. Entonces aquí vamos a poner hipótesis de eliminación del particularizador de la línea 7 sustituyendo Y por B. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, aquí adentro eliminamos estos cuantificadores. Aquí, Sebastián, sí se pueden eliminar los dos juntos, porque los cuantificadores están afuera. Entonces podemos eliminarlos sustituyendo Y por B y X por A. Entonces aquí fue una eliminación del generalizador a la 2, porque ocurrió dos veces, lo hicimos dos veces. En la línea 3, sustituyendo X por A y Y por B. Pasa que yo lo resolví de una forma y lo estoy tratando de hacer más accesible acá, por eso es que me estoy confundiendo con los pasos. Pero
es exactamente lo mismo, solo que estaba más desordenada. Entonces, en el paso 10, ¿qué hacemos? Bueno, fíjese. Aquí tenemos PDAB. Si la simplificamos, simplificación 1 de la línea 8, podemos hacer una eliminación del bicondicional entre 9 y 10, que es como una especie de una vez aquí se puede aplicar como una especie de modus ponens para el bicondicional, que se llama eliminación del bicondicional o consecuencia de la eliminación del bicondicional, mejor dicho. Entonces nos quedaría C de B A. O sea, aquí colocamos consecuencia, eliminación del bicondicional. Esa regla aparece en Garrido entre la 9 y la 10. Y ahora, ¿qué nos faltaría? Bueno, si yo agarro estos dos de acá, por una segunda simplificación sobre la línea 8, y en 13 agarro y hago un producto entre 12 y 11. Si aquí hago un producto entre 12 y 11, fíjense que esto es idéntico a esto, solo que aquí donde está B, aquí está y aquí donde está A, está X. Pero si yo si yo le introduzco el particularizador, sustituyendo B por Y, me va a quedar solo las A por X. Pero aquí luego puedo eliminar este cuantificador obteniendo en lugar de X la A. Y como yo aquí tengo A de A y F de A, voy a poder hacer un modus ponens y me va a quedar esto, que va a ser la negación del resultado de esto de forma existencial. Entonces yo en el paso 14 introduzco el existencial. Existe un Y tal que AY y de YA y S de YA por introducción del particularizador a la línea 13 sustituyendo B por Y. Y en el paso 14 cierro la hipótesis de eliminación del particularizador abierta en 8, obteniendo en el paso 15 el mismo resultado. Existe un Y tal que A de Y de YA y S de YA. Eliminación del particularizador, ¿de qué línea fue? De la 7, y el proceso de la hipótesis fue de la 8 a la 14. Y luego en el paso 16 eliminamos el cuantificador que aparece en 2, el universal, por A. Nos quedaría todo esto sustituyendo las X por A. Aquí quedaría A, aquí quedaría A, aquí quedaría A y aquí quedaría A. Entonces, eliminación del generalizador de la línea 2, X por A. Luego en 17 hacemos un modus ponens entre 4 y 16, cuestión que nos queda nada más esto. Entonces nos quedaría modus ponens 4, 16. Y en 18 tengo ya los elementos para mi contradicción. Sería este de acá en conjunción con esto de acá. Quedaría producto. Aquí está, a ver, 15 y 17. Como eso es una contradicción, mi hipótesis de la contradicción
cierra acá en 18 y en 19 yo puedo decir que no es cierto que A de A y F de A. Ahora fíjense qué pasa. Absurdo de 4 a 18, si no me equivoco, ¿no? Sí. Ahora fíjense qué pasa. En la línea 20 yo puedo introducir el cuantificador universal. Porque yo puedo introducir un cuantificador universal si la constante que voy a cuantificar universalmente no aparece en un supuesto previo no cancelado. Cuestión que aquí no ocurre. Entonces yo puedo, para todo X, no es cierto A de X y A de X y F de X. Introducción del generalizador a la línea 19, sustituyendo A por X. Pero en la línea 21, ¿sí? Por negación del particularizador, yo puedo pasar esta negación a la izquierda. Se me quedaría no es cierto y ese cuantificador universal muta a uno existencial. No existe un X que sea año final. Por negación del particularizador de la línea 20. Y aquí, como obtuvimos la conclusión, termina el ejercicio. Eso no significa que no existan otras maneras de proceder, quizás más sencillas. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, entonces vamos a dejar un momentico de presentar esto para presentarles dónde van a leer sobre las reglas de distribución de los cuantificadores. Sí, está grabando. Ahora la cosa va a ser montarla, pero está grabando. Bueno, vamos a dejar un momentico acá. No, no, sí, la pizarra está guardada. No se preocupen que la pizarra está guardada. Ya. A ver, un momentico que abra el material que les quiero mostrar. Está cargando. Está cargando. Ok. Ok, ya vamos a presentarlo. Ok, también avísenme cuando vean la pantalla. Chévere, yo les envié este material que es mi tesis de maestría, en donde nos vamos a centrar en la sección 3.4 que aparece en la página 87 adelante. Crea más forma normal prenexa, algunos ejemplos de casos decidibles e indecidibles. No nos va a preocupar aquí el tema de la decidibilidad, eso es un tema que posiblemente veamos para lógica 4, no ahorita en lógica 3. Pero sí nos importa unos procedimientos que se utilizan para hallar algo que se llama forma normal prenexa. Las formas normal prenexas son fórmulas que tienen una cierta forma, en donde los cuantificadores van adelante y la fórmula y lo que le sigue a los cuantificadores, conocido como prefijo, no tiene ningún cuantificador. Se le llama, disculpen, lo que le sigue a la fórmula, los cuantificadores todos adelante se conocen como prefijos y lo que le sigue a la fórmula se le conoce como matriz. Nuestro tema va a ser ese. Pero para conseguir eso necesitamos usar una serie de reglas que se llaman reglas de distribución de los cuantificadores. Entonces nos vamos a leer toda esa sección dedicada a las reglas de distribución de los cuantificadores, empezando por ciertas reglas que se llaman descenso cuantificacional y mutación de variable. La regla del descenso cuantificacional, que es esta aquí, nos permite pasar de para todo x p de x existe un x p de x. Es decir, cada vez que yo tengo una premisa
como la que estaba en el ejercicio anterior, a ver, eh, sí, como la que estaba en el ejercicio de Aristóteles y Héctor, la uno, que esté cuantificada universalmente, yo la puedo pasar a existencial, porque si vale para todos, vale para algunos. Y aquí está la demostración de eso. Y lo otro es que yo puedo mutar variables cada vez que lo necesite. Y de hecho lo voy a necesitar mucho, porque cuando yo saco los cuantificadores de adentro de una fórmula hacia afuera, a veces para que las variables no queden ligadas y pasar a un error lógico, yo necesito mutar las variables. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes van a seguir varias estas demostraciones, entendiendo que cada una de estas demostraciones funciona como fundamentación de la regla y que ahora esto es una regla que deben entender como veníamos nosotros entendiendo las reglas en el cálculo. Es decir, si usted tiene esto, vamos a... Oye, si usted tiene... ¿cómo he hecho yo aquí para atrás? Bueno, si usted tiene esto para todo x, p de x, se entiende que ahora usted puede pasar a esto. Y eso se justifica como regla de descenso. Es decir, cada vez que usted tiene esto, puede pasar para esto. Evidentemente no puede pasar de esto para esto. Si una propiedad vale para un individuo, es decir, existe un individuo que la cumpla, eso no significa que todos la cumplan. La otra regla es la de mutación de variables. Yo puedo pasar de para todo xp de x a para todo yp de y y viceversa. O existe un xp de x a existe un yp de y y viceversa. Es decir, yo puedo mutar la variable, yo puedo pasar de esto a esto. Ya el martes veremos unos ejercicios de eso y cómo se justifica. Aquí se justifica aquí está la fundamentación. Pero a mí más que la fundamentación, aunque es un buen ejercicio revisar la fundamentación, a mí más que la fundamentación me interesa es que usemos las reglas. ¿Sí? Aquí está la demostración de la otra mutación y aquí están las reglas de distribución de cuantificador. Hay de dos juegos de reglas. Uy, se me cayó el agua. Hay dos juegos de regla de distribución de los cuantificadores. Las que están condicionadas y las que no están condicionadas. Ya va. Un minutico que se me mojó unas cosas del doctorado. ¡Ay! ¡No! Coño. Se me va a dañar. No, 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 no. Uy, bueno. Ajá. Sí, se me mojó. Bueno, entonces las reglas de distribución de cuantificadores tienen dos juegos, las que no están condicionadas y las que están condicionadas. Entonces, cada regla de distribución de los cuantificadores vale para cada una de las conectivas. Por ejemplo, aquí tenemos distribución de los cuantificadores en conjunción. Entonces, fíjense, si yo tengo algo así, ya. Vamos a acrecentar más esto para que se vea mejor. Si yo tengo algo así, esto se llama distribución del generalizador en conjunción. Si yo tengo algo así, puedo pasar así. Y si tengo así, puedo pasar así. Es decir, si yo tengo que para todo x, x cumple con la propiedad P y cumple con la propiedad Q, yo puedo decir entonces que para todo x, x es P y para todo x, x es Q. ¿Sí? Por ejemplo, todos los profesores son juiciosos. Entonces de ahí yo puedo decir que todos son profesores y todos son juiciosos. Y si tengo que todos son profesores y todos son juiciosos, entonces en ese dominio puedo decir que todos son profesores juiciosos. Pero eso no vale para el particular. Por eso hay dos reglas del particular en conjunción, la 1 y la 2. Esta es la que me permite pasar de acá a acá.
Y esta es la que me permite pasar de acá a acá cuando un extremo de la conjunción está en modo existencial y el otro extremo está en modo universal. Entonces, ¿qué con esto? Bueno, que hay que aprenderse las reglas, pero aprendérselas en el sentido no tanto de memorizarlas, sino saber cómo funciona. Aquí está la fundamentación de las reglas, insisto, la fundamentación es importante, pero no es en lo que yo me estoy centrando. Yo no quiero que me sepan demostrar esta regla, sino que sepan usarla. Y vamos a ver ejercicios de ellos el martes para usar. Entonces también hay regla de la distribución de los cuantificadores en disyunción. También hay regla de los cuantificadores, distribución de los cuantificadores en implicación. Fíjense que hay en este caso 2 para el universal y 2 para el existencial. También hay reglas para la distribución de los cuantificadores en bicondicional. Y esto tiene mucho que ver con lo que afirmaba aquí Sebastián, la pregunta que hacía Sebastián aquí arriba. Me parece que Sebastián preguntaba por... tenía esta forma, ¿no? Profesor, pero yo puedo... no, pero tenía una... además aquí estaba otra variable. Pero fíjense que para poder eliminarlo tengo que poder distribuirlo hacia afuera, sacarlo... y aquí no puedo sacarlo hacia afuera. O sea, aquí no lo puedo sacar, no lo puedo meter, sino que aquí lo que puedo es meterlas hacia el condicionar, no sacarlas. Sí, porque esto va de acá para acá, pero no va de acá para acá. Entonces, lo que hay que aprender es a usar las reglas y las reglas se aprenden usando con ejercicio. Y luego hay una serie de reglas que Garrido, todo esto está en Garrido, también yo les voy a indicar la página, que Garrido llama otras leyes de distribución cuantificacional que nosotros podemos llamar condicionadas. ¿Por qué? Porque quizás en A aparecen otras variables. Entonces quizás sacar los cuantificadores no es tan sencillo como parezca. En este caso tenemos reglas condicionadas para la conjunción. Tenemos reglas condicionadas para... arriba debieron haber aparecido. Para la disyunción. Las más delicadas son para el condicional. ¿Sí? Las tenemos también. Para el bicondicional no tenemos. Bueno, para el bicondicional no tendríamos que tener porque se puede expresar en términos de las otras que conocemos. Y luego tenemos el proceso de forma normal prenexa, que ¿cómo se obtiene? Bueno, aquí hay un método de cómo obtenerlo. Se elimina todos los coimplicadores e implicadores que aparecen en la fórmula. Esto lo sabemos nosotros hacer por interdefiniciones. Luego se deben interiorizar todas las negaciones que afectan directamente a los cuantificadores. Nosotros sabemos hacer esto por las reglas de negación del generalizador y negación del particularizador. Luego que se meten todas esas negaciones, se tendrán que aplicar las reglas de negaciones como de Morgan que se conocen, etc. Luego se aplican las reglas de condicionadas de la distribución de los cuantificadores. Y luego se aplican reglas de mutación de variables si son precisas y necesarias. Reglas de doble negación y acomodar las conjunciones y disyunciones. Y aquí hay ejemplos de eso, fíjense, cómo pasar de esta fórmula que está en 1 a esta fórmula en donde los cuantificadores están al principio, pero esta fórmula dice lo mismo que la que está en 1. Entonces mucho de esto nos va, o esta, fíjense, esta fórmula, bueno, esta en realidad es la misma de la anterior con otro proceso. Pero fíjense esta tiene los cuantificadores, tiene cuantificadores acá, tiene cuantificadores acá y tiene cuantificadores acá. Y terminamos obteniendo esta en donde todos los cuantificadores están al principio y luego no hay ningún cuantificador. Entonces, eso para nosotros, aquí le faltaron obviamente unos paréntesis. Eso para nosotros va a ser esencial, conocer ese método. Y eso lo vamos a ver el martes. No pienso que obviamente no va a haber preguntas en el sentido de que lo que debe haber ahorita son muchas dudas, pero estas dudas se resuelven revisando el material y tratando de hacer ejercicio. Sobre todo estos ejercicios que están acá. Pero el martes nos vamos a centrar en una serie de ejercicios muy didácticos que van desde casos más simples a casos más complejos,
que nos van a ayudar a entender las reglas. ¿Alguna duda general sobre lo que estamos viendo ahorita? Ok. Sí, yo vuelvo a pasar la tesis. Sin ningún problema, yo vuelvo a pasar la tesis. Entonces, como no hay dudas hasta el momento, vamos a dejar la sesión hasta acá y yo trataré de ver cómo montar en mi canal de YouTube la clase de hoy. Entonces, feliz noche y nos vemos el próximo martes.